Imagínense una isla que cada año se convierte en una alfombra viviente gigante de color rojo. 40 millones de criaturas abandonan simultáneamente sus refugios y emprenden el viaje hacia el mar. El tráfico se detiene, los habitantes no salen de sus casas y la vida cotidiana se paraliza. Esto es real, no es fantasía ni el fin del mundo. Se trata de la migración de los cangrejos rojos en la isla de Navidad, considerada uno de los eventos naturales más grandiosos de nuestro planeta. La isla de Navidad está ubicada en las aguas del Océano Índico, a 350 kilómetros al sur de Java. Este pequeño pedazo de tierra ocupa un área de apenas 135 kilómetros cuadrados, pero su formación comenzó hace 60 millones de años, cuando una cima volcánica se elevó desde el fondo del océano 5.000 metros y emergió sobre la superficie del agua. Durante millones de años, sobre la base basáltica, se formaron estructuras coralinas, que con el tiempo se transformaron en una capa calcárea. La isla se elevó repetidamente sobre la superficie marina, y cada elevación creó terrazas escalonadas y acantilados internos, que hoy definen el paisaje inusual de este territorio. En estas terrazas, en las grietas calcáreas y bajo el dosel de la vegetación tropical, habitan los cangrejos rojos de la especie Gecarcoidea natalis. Son endémicos de la isla de Navidad, lo que significa que no existen en ningún otro lugar del planeta. El tamaño de su población es de 43.500.000 ejemplares adultos. Los cangrejos rojos pasan la mayor parte de su existencia en absoluta soledad. Cada animal ocupa su propia madriguera, excavada en el suelo del bosque. La concentración de madrigueras puede alcanzar 1-2 por metro cuadrado de área. Durante el período de sequía, los cangrejos están prácticamente inmóviles, permanecen en sus refugios y esperan. Esperan el inicio de las lluvias. Con la llegada de la temporada de lluvias en octubre o noviembre, ocurre un fenómeno asombroso. Absolutamente todos los cangrejos abandonan sincrónicamente sus escondites y comienzan el desplazamiento en dirección a la costa. No es un vagabundeo desordenado, sino un movimiento claramente organizado. Los investigadores descubrieron que los cangrejos se desplazan casi en trayectorias perfectamente rectas. Más aún, la masa principal de cangrejos de todo el territorio de la isla no se dirige a la línea costera más cercana, sino específicamente a la costa noroeste, como si siguieran una brújula interna invisible, grabada en su naturaleza. El ritmo de la migración impresiona. La mayor distancia registrada que recorrió un cangrejo en un día fue de 1.460 metros. Sin embargo, el ritmo promedio varía de 330 a 680 metros por día, dependiendo del momento en que comienza la temporada de lluvias. Cuando las lluvias comienzan temprano, los cangrejos se mueven pausadamente. Hacen paradas de 1 a 7 días en el camino, comen hojas y flores caídas, recuperan energía. Pero cuando las lluvias comienzan tarde, ocurre una migración acelerada. Los cangrejos se precipitan directo a la playa, porque tienen un límite de tiempo estricto. Este límite está determinado por el ciclo lunar. Las hembras de cangrejos rojos depositan sus huevos estrictamente durante el último cuarto de luna, en horas previas al amanecer, durante la marea menguante. Y los cangrejos determinan con precisión en qué momento deben abandonar sus madrigueras para llegar a tiempo a este plazo. Es una capacidad asombrosa de orientación. Los machos llegan a la costa primero, cavan madrigueras en las terrazas costeras y comienzan verdaderas batallas. La densidad de las madrigueras aquí es tan grande que los machos luchan entre sí por el derecho a poseer el mejor territorio. Los vencedores ocupan el espacio y esperan la llegada de las hembras. Cuando las hembras llegan a la costa, ocurre el proceso de apareamiento, generalmente en la intimidad de la madriguera conquistada por el macho.
Después de completar, los machos abandonan rápidamente la playa y regresan a la zona del bosque, recorriendo el camino de vuelta en solo 1-2 días. Su tarea está cumplida. Las hembras continúan permaneciendo en las madrigueras otras 12-13 jornadas. Durante este tiempo incuban los huevos en una estructura reproductora especial bajo la parte abdominal. Cada hembra transporta hasta 100.000 huevos en desarrollo. Es una carga significativa para una criatura del tamaño de la palma de una mano humana. Cuando los huevos alcanzan la madurez, las hembras abandonan las madrigueras durante la noche y se dirigen al agua. Esperan el momento exacto, el cambio de marea en el último cuarto del ciclo lunar. Y entonces, justo antes del amanecer, millones de hembras liberan sincrónicamente los huevos en las aguas del océano. Los huevos estallan instantáneamente al contacto con el agua marina. Nubes de larvas diminutas giran junto al borde costero, antes de que las olas y la marea que retrocede las arrastren al mar abierto. Este es el momento decisivo para la futura generación de estas criaturas. Las larvas permanecen en el ambiente oceánico de 3 a 4 semanas. Durante este periodo, atraviesan varias etapas de desarrollo, transformándose gradualmente en criaturas parecidas a camarones, llamadas megalopas. Sin embargo, la gran mayoría de las larvas nunca alcanzará tierra firme. Las devoran peces, organismos planctívoros, mantarrayas y tiburones ballena gigantes, que nadan especialmente hacia la isla de Navidad en este periodo, para aprovechar la abundancia anual de comida. El océano se convierte en un comedor gigante, donde las larvas de cangrejos se vuelven alimento. Las megalopas sobrevivientes se acumulan en pozas costeras durante 1-2 días. Luego mudan y se convierten en cangrejitos de verdad. Su tamaño es de apenas 5 milímetros, pero ya son capaces de viajar, y comienzan el movimiento hacia el interior de la isla. Este viaje de regreso toma aproximadamente 9 jornadas. Millones de puntitos rojos diminutos se arrastran por las rocas, trepan por los acantilados, cruzan los pavimentos. Se dirigen a la meseta, a la protección del bosque, donde pasarán los primeros 3 años de existencia, refugiándose en grietas y bajo ramas caídas. Durante este periodo, las crías de cangrejos son prácticamente invisibles. Crecen a ritmo lento, mudando varias veces a medida que aumentan de tamaño. Los adultos mudan solo una vez al año, generalmente en la seguridad de su propia madriguera. Alcanzan la madurez sexual aproximadamente a los 4 o 5 años de vida. Es precisamente a esta edad que los cangrejos participan por primera vez en la migración anual. Y desde ese momento repetirán esta ruta cada año hasta el final de su vida. La duración de su existencia, según diversas estimaciones, es de 12 a 30 años. Sin embargo, los cangrejos rojos aportan mucho más a la isla que solo migrar. Son una especie clave, ingenieros del ecosistema. La mayor parte del tiempo los cangrejos habitan en el bosque y comen hojarasca, frutos, flores y semillas. Al procesar las hojas caídas, los cangrejos devuelven los elementos nutritivos de vuelta al suelo. Regulan la cantidad de semillas y plantas jóvenes en el piso del bosque, determinando qué especies de plantas podrán desarrollarse. Al cavar madrigueras, oxigenan el suelo, mejorando su calidad. Las investigaciones demuestran que los cangrejos rojos determinan literalmente el aspecto de la vegetación tropical de la isla de Navidad. Sin su presencia, el bosque tendría un aspecto completamente diferente. Su actividad impacta en la composición de especies de plantas, el ciclo de elementos nutritivos y hasta las condiciones microclimáticas del sotobosque. Pero este sistema perfecto tiene enemigos. Y el más peligroso fue traído accidentalmente por el ser humano. Es la hormiga amarilla, Anoplolepis gracilipes, que forma parte de la lista de las 100 especies invasoras más peligrosas del planeta. Estas hormigas llegaron a la isla de Navidad presumiblemente en los años 1990, muy probablemente con barcos de carga.
formaron rápidamente supercolonias enormes, que cuentan con miles de millones de ejemplares, funcionando como un solo organismo. Las hormigas locas amarillas recibieron ese nombre por su comportamiento caótico, desordenado. Pero su método de matar cangrejos es muy efectivo. Cuando un cangrejo se encuentra con un grupo de hormigas, lo rodean y comienzan a rociar ácido fórmico directamente en los ojos y órganos respiratorios. El cangrejo pierde la vista, se asfixia y muere sufriendo. Para el año 2002, las hormigas habían matado de 10 a 15 millones de cangrejos rojos, lo que representa aproximadamente de 1/4 a 1/3 de toda la población. Áreas enteras del bosque quedaron vacías. Las autoridades de la isla iniciaron un programa de control de hormigas, arrojando cebos con el insecticida fipronil. En el año 2003, se lanzaron 12 toneladas de harina de pescado envenenada. Esto ayudó a reducir el número de hormigas, pero comenzaron a recuperarse. La lucha contra las hormigas locas amarillas continúa hasta el presente. Su impacto en la población de cangrejos rojos sigue siendo una de las principales amenazas para el ecosistema de la isla. Pero las hormigas no son el único problema que enfrentan los cangrejos. La infraestructura humana también crea obstáculos serios. La isla de Navidad fue anexada por Gran Bretaña en 1888, debido a los ricos depósitos de fosfatos. Comenzó la extracción, que continuó más de un siglo. Para atender las operaciones de fosfatos, trajeron trabajadores a la isla desde China, Malasia e India. Muchos de ellos trabajaron en condiciones espantosas. En los primeros 5 años de extracción, de 1900 a 1904, más de 500 trabajadores chinos murieron de beriberi debido a alimentación insuficiente. Gradualmente, en la isla apareció infraestructura, caminos, poblados. Y cada año, cuando comienza la migración de cangrejos, estos caminos se convierten en trampas mortales. Miles de cangrejos mueren bajo las ruedas de los autos, a pesar de todas las medidas tomadas. Pero las autoridades de la isla tomaron una decisión sin precedentes. Durante la migración, los caminos se cierran completamente por días y semanas. El tráfico vehicular se detiene para que los cangrejos puedan cruzar el pavimento de manera segura. Es un caso raro de cómo la actividad humana se subordina al ritmo natural. Más aún, en la isla se construyeron más de 30 puentes especiales para cangrejos y pasos subterráneos. Estas estructuras permiten a los cangrejos cruzar los caminos sin salir a la vía. Uno de estos puentes se convirtió en una verdadera atracción turística. La gerente de marketing de la Asociación de Turismo de la Isla de Navidad declaró una vez que Sydney tiene el puente Harbour Bridge, San Francisco tiene el puente Golden Gate, pero es su puente de cangrejos el que atrae viajeros de todo el mundo. Y es verdad. Durante la migración, la isla se convierte en una alfombra roja de caparazones en movimiento. Los cangrejos se mueven por la ruta más directa desde sus madrigueras hasta la costa, cubriendo caminos, campos de golf y playas. Este espectáculo fascina y al mismo tiempo asusta un poco. Pero esta maravilla natural enfrenta una nueva amenaza, que no se puede detener con puentes o cierre de caminos. El cambio climático empieza a impactar en las fechas de migración, y esto puede tener consecuencias catastróficas. Las sequías se vuelven cada vez más frecuentes y prolongadas. Si la temporada de lluvias se retrasa, los cangrejos no pueden comenzar la migración a tiempo. Recuerden que la fecha del desove está rígidamente ligada al ciclo lunar. Las hembras deben depositar los huevos en el último cuarto de luna. En el año 2023 ocurrió un evento que preocupó a los científicos. La migración comenzó solo en febrero. Fue el inicio más tardío desde los años 1980. Los cangrejos simplemente no pudieron abandonar las madrigueras sin lluvia. Cuando la migración comienza tarde, los cangrejos se ven obligados a precipitarse hacia la playa sin paradas, sin posibilidad de alimentarse en el camino.
llegan a la costa agotados. Las hembras depositan los huevos más tarde del tiempo óptimo y las larvas caen al océano en condiciones menos favorables. Esto reduce la supervivencia de la nueva generación. Si los cambios climáticos continúan, la población de cangrejos rojos puede comenzar a disminuir, y esto traerá transformaciones en todo el ecosistema de la isla, pues los cangrejos cumplen un papel clave en el ciclo de nutrientes. Hay otro dato poco conocido sobre los cangrejos rojos. Su sistema de navegación interno es tan preciso que pueden determinar qué tan lejos están de la playa durante la migración. Las investigaciones mostraron que los cangrejos ajustan su velocidad según la distancia. Si entienden que la playa está lejos y hay tiempo suficiente, hacen paradas para alimentarse. Si hay poco tiempo, se mueven directamente. Esto significa que los cangrejos poseen una especie de mapa interno de la isla y pueden estimar distancias. Los científicos todavía no comprenden completamente cómo funciona este sistema de navegación. Tal vez los cangrejos se orienten por el olor del océano, por el campo magnético de la Tierra o por otras señales que aún no podemos detectar. Pero una cosa está clara. La migración de los cangrejos rojos no es solo un espectáculo bonito para los viajeros, es un mecanismo biológico complejísimo, perfeccionado por millones de años de evolución. Es un ejemplo de cómo una especie puede adaptarse perfectamente a su ambiente. Los cangrejos rojos sincronizan su vida con los ciclos de la luna, con las mareas, con las temporadas de lluvias. Transforman la isla en un solo organismo viviente, donde cada elemento está conectado con los demás. Los bosques dependen de los cangrejos dependen del océano, el océano depende de los ciclos lunares. Y el ser humano está integrado en este sistema. Los habitantes de la isla de Navidad aprendieron a vivir según el calendario de los cangrejos. Saben cuándo necesitan quedarse en casa, cuándo no pueden moverse por los caminos, cuándo llega el momento de respetar la naturaleza más que la propia comodidad. Esta es una lección para todo el mundo. En una era donde el ser humano busca controlar cada aspecto de la naturaleza, la isla de Navidad demuestra que a veces la mejor solución es retroceder y permitir que la naturaleza haga su trabajo. Los puentes de cangrejos y los caminos cerrados no son solo soluciones de infraestructura. Son un reconocimiento de que los cangrejos rojos tienen el mismo derecho a esta isla que las personas. Más aún, que su papel en el ecosistema es insustituible. Los programas de control de las hormigas locas amarillas continúan. Los científicos buscan formas de proteger a los cangrejos sin dañar otras especies. Es una tarea compleja, pues la isla de Navidad es un ecosistema único con alto nivel de endemismo. Además de los cangrejos rojos, aquí habitan decenas de especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Cada intervención humana debe calcularse cuidadosamente para no crear una nueva catástrofe ecológica intentando prevenir la existente. El turismo se convirtió en un componente importante de la economía de la isla. Miles de personas vienen aquí cada año precisamente durante la migración de cangrejos. Quieren ver esta maravilla de la naturaleza con sus propios ojos, caminar por los puentes sobre el torrente rojo, fotografiar los caparazones que cubren cada centímetro de tierra. Este interés turístico crea un incentivo económico para proteger a los cangrejos. Las autoridades comprenden que los cangrejos rojos no son solo parte del ecosistema, sino un recurso valioso que genera ingresos. Y esto es bueno, porque los argumentos económicos a menudo funcionan mejor que los ecológicos. Pero también hay un peligro. Demasiado flujo de viajeros puede interrumpir la migración. Las personas, incluso con buenas intenciones, pueden accidentalmente aplastar cangrejos, crear obstáculos en su camino, causar estrés a los animales. Se necesita un balance entre accesibilidad y protección. Las autoridades de la isla trabajan en este equilibrio. Se establecen reglas para turistas, se limitan zonas de acceso
se realizan programas educativos. El objetivo es que las personas puedan observar la migración sin interferir. Las investigaciones científicas de los cangrejos rojos continúan. Los científicos usan radiobalizas, métodos de marcaje y recaptura, observación satelital. Cada año trae nuevos datos sobre comportamiento, cantidad, rutas de los cangrejos. Estos datos son críticamente importantes para entender cómo los cambios climáticos afectan a la población. Solo teniendo información precisa sobre cantidad, supervivencia, fechas de migración, se pueden desarrollar estrategias efectivas de protección. Una de las preguntas más intrigantes es por qué la mayoría de los cangrejos se mueve precisamente hacia la costa noroeste y no hacia la playa más cercana. Los científicos suponen que esto puede estar relacionado con condiciones para el desove, con corrientes que dispersan mejor las larvas o con factores históricos. Tal vez, alguna vez, la costa noroeste ofrecía mejores condiciones para la supervivencia de las larvas, y esta memoria genética se fijó en el comportamiento de los cangrejos. O quizás ahí hay menos depredadores, el relieve es más seguro, el acceso al agua más conveniente. Como sea, esta característica del comportamiento hace la migración aún más vulnerable. Si algo ocurre con la costa noroeste, si se construye infraestructura ahí o hay contaminación, esto afectará a la mayor parte de la población. La protección de los sectores clave de la costa es prioridad para las organizaciones de conservación. Gran parte de la isla ya fue declarada parque nacional, lo que proporciona protección legal a los hábitats críticos. Pero las leyes funcionan solo cuando se cumplen. La isla de Navidad es territorio australiano, y Australia invierte recursos en la protección de su naturaleza única. Pero esto puede no ser suficiente. Las amenazas globales, como el cambio climático, no reconocen fronteras de parques nacionales. Sequías, aumento de temperatura, cambio en el régimen de precipitaciones. Todo esto afecta a la isla independientemente de qué estatus de protección tenga. Por eso, el futuro de los cangrejos rojos depende no solo de esfuerzos locales, sino de acciones globales para combatir el cambio climático. Este es otro ejemplo de cómo el destino de una pequeña isla en el Océano Índico está ligado a las decisiones tomadas en capitales de todo el mundo. La historia de los cangrejos rojos de la isla de Navidad es una historia sobre la fragilidad de los ecosistemas, sobre la complejidad de las conexiones naturales, sobre cómo una especie invasora puede destruir millones de años de evolución. Pero también es una historia de esperanza. El desplazamiento masivo de los cangrejos rojos en la isla de Navidad representa uno de los eventos naturales más grandiosos y coordinados de la Tierra. Los cangrejos rojos son una especie clave que define el aspecto del bosque tropical. Enfrentan amenazas generadas por la actividad humana, desde hormigas invasoras hasta cambios climáticos. Pero las personas pueden proteger esta maravilla cuando reconocen su valor. Suscríbanse al canal para conocer más sobre los ecosistemas asombrosos de nuestro planeta y cómo podemos preservarlos. Dejen comentarios, compartan su opinión. ¿Qué piensan sobre la coexistencia del ser humano y la naturaleza? ¿Es posible en el mundo moderno? ¿O estamos condenados al conflicto? Su opinión es importante.